Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Próximo jueves, Día Mundial del Riñón. ¿Cuáles son las principales enfermedades del riñón? Le doy la bienvenida al doctor Fernando Plat, nefrólogo del Hospital San José de Hermosillo. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Luis Alberto, buenos días. Un gusto estar en tu programa hoy, precisamente para hablar de esto que estás mencionando, que es el Día Mundial del Riñón. Y en realidad ese es el motivo por el cual estamos aquí. El Día Mundial del Riñón se celebra desde el año 2006 aproximadamente, cuando la Sociedad Internacional de Nefrología pues empezó a celebrar esta efeméride, ¿no? Y el objetivo de esto era concientizar a la población y a los gobiernos de todos los países para pues, mostrarles la importancia de la enfermedad renal crónica, ¿no? En realidad fue cuando se empezó a hacer a celebrar este día, es cuando se determinó que era un problema de salud pública y que ya era una pandemia en realidad. Y no solo para medidas preventivas de la enfermedad renal, sino también por el impacto que estaba causando, ¿no? A nivel social, a nivel laboral, la morbilidad que causaban en las personas con enfermedad renal. Entiéndase morbilidad, todo aquello que hace sentir mal a la persona, que lo limita, que lo discapacita. Y por supuesto el impacto financiero en los sistemas de salud de cualquier país, ¿no? Que casi es cuando le empezaron a hacer un poco de caso en la enfermedad renal, ¿no? De los costos. Es una enfermedad de alto costo, porque el paciente con enfermedad renal, claro, varía la etapa en la enfermedad renal en la que se encuentre, pero sobre todo el paciente con enfermedad renal avanzada, a todos aquellos que están en algún tipo de diálisis, creo que mucha gente escuchaba, el fulanito se hace diálisis. Es muy caro ese paciente y es un paciente que se suele hospitalizar frecuentemente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo evitar ese punto? ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, principales? Qué bueno que lo preguntas. Aquí en México, bueno, a nivel mundial, tanto la diabetes como la hipertensión son las principales dos causas. Y en México tenemos pues una de ellas, ¿no? De hecho, se habla que alrededor de un 48%, 50% de cada persona o paciente incidente en cualquier tipo de diálisis es diabético. Y la obesidad ha estado ganando también terreno últimamente. La obesidad se asocia a enfermedad renal. Tiene un componente multifactorial también. Tal vez es difícil categorizarlo así solamente en una de esas, pero la obesidad también ya está ganando terreno como causa de enfermedad renal y como asociación a otras alteraciones metabólicas que te llevan a la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo? Después de diabetes y hipertensión, pudiéramos hablar también, hay otras enfermedades propias del riñón que se llaman glomerulonefritis, que pueden tener componentes autoinmunes, algo así como el lupus, como para que le suene, enfermedades reumatológicas, enfermedad de Sjögren o combinación de estas. Y hay otras bueno, los cálculos renales también puede ser una causa, pero depende el caso. Y en realidad es algo multifactorial porque se tienen que combinar una serie de factores para que la persona tenga o desarrolle algún grado de enfermedad renal sin que sea propiamente diabético, por ejemplo. Pues, o sea, pero luego la bronca es que una vez que la persona empieza con enfermedad renal, puede desarrollar hipertensión secundaria a ese daño renal. Y ahora ya le agregaste ese otro factor que ya está bien evidenciado de que hace daño, ¿no? Entonces es bastante complejo el daño cómo se va a generar. ¿Cómo se diagnostican? Afortunadamente la enfermedad renal, de hecho es relativamente fácil de diagnosticar y de detectar. Por eso parte de esas estrategias del Día Mundial del Riñón es darle las herramientas a los médicos de cada país, y sobre todo los médicos familiares o los médicos de primer contacto, para que sepan a qué ponerle atención en un examen de sangre rutinario. Tú puedes ir a cualquier laboratorio, ahora ofrecen muchos esos paquetes como de check-up, que es un estudio general, no es nada específico, ningún estudio especializado ni nada, y te puede ayudar a detectar alteraciones que nomás con ver esa alteración ya puedes decir, ahí está un foquito, hay que enviarlo con un especialista, y sobre todo empezar a concientizar a la persona que te estás revisando. ¿Y cuáles son los síntomas para empezar por ahí, doctor? Uno de los problemas de la enfermedad renal, y bueno, vas a escuchar que digo mucho enfermedad renal, ya a lo mejor se puede escuchar muy general, ¿no? Pero en realidad enfermedad renal crónica es el término como tal del diagnóstico, ¿no? Sí, que enfermedad del riñón, pues vaya. Enfermedad del riñón, sin ser específico de una causa, ¿no? Pero el problema de las primeras etapas, tal vez 1, 2,
incluso a lo mejor una etapa 3, puede que no te dé un síntoma específico. Pero es común, pues por ejemplo, la retención de líquidos, empiezan a ver que se hinchan de las piernas, se pueden sentir más cansados, se sienten cansados o se fatigan fácil en sus actividades diarias del día a día, porque la enfermedad renal causa anemia. Entonces andan con hemoglobinas bajas y a veces ni cuenta se dan. Llegan pacientes adultos jóvenes que aparentemente no se conocían con nada. Oye, ¿qué pasa? No, pues que tengo 6 meses quedando cansado. Hacen laboratorios, andan con hemoglobinas de 8, o sea, cuando deben de tener 13, ¿no? Entonces, ese malestar general, tal vez alteraciones en el apetito cuando está un poco más avanzado. Si eran hipertensos, a veces puede dificultarse el control de la presión arterial. O sea, no siempre es así un síntoma cardinal. Entonces, se puede pasar desapercibido. ¿Se puede prevenir? Claro. De hecho, prevención, detección, tratamiento, sería así como que los pasos que deberíamos de llevar en ese control de la enfermedad. Se puede prevenir. Número 1, si hay antecedentes familiares de alguien con enfermedad renal, pues hay que, no como estar asustado, pero tener que estar como alertas a que puedes tú tener algún componente genético que vas a padecer eso. En realidad, los buenos hábitos, a los pacientes que yo veo con una alteración leve, yo les digo, estás en el momento perfecto. Ahorita tú estás en la etapa de casi prevención. Es un buen estilo de vida, pues cuida tu peso. Si no eres diabético y si tienes antecedentes familiares directos de diabetes, pues con más razón, pues revísate periódicamente, una vez al año si quieres, claro. pero revísate. De repente, chécate la presión, haz algo de actividad física y la dieta es importante en la enfermedad renal o en la función renal. Lo que es la carne roja, los embutidos, la dieta alta en sodio, es lo principal que le das más carga de trabajo a los riñones. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Creo que esas serían las principales. Básicamente quiero hacer hincapié y concientizar en eso, ¿no? Para que se den una idea, un adulto tiene 5 o 6 litros de sangre en el cuerpo y nuestros riñones, que tenemos 2, que se preguntan si es 1 o 2, filtran alrededor de 180 litros de sangre al día. Ay, para que vean la importancia. Entonces, así le digo a los pacientes casi siempre. Imagínate que lo filtras, le das 180 litros al día. Entonces, tú sabrás qué tan importante es su mecanismo de filtración. Y la enfermedad renal precisamente es eso. Cuando esa filtración empieza a disminuir. ¿Cuándo se va a notar? Pues va a ser variable entre cada quien, pero esa es la importancia que hacen nuestros riñones en nuestro cuerpo. ¡Wow! Nomás para que vea usted, a cuidar el riñón, a cuidar estas y a seguir estas recomendaciones del doctor Fernando Plat. Gracias, doctor. Muy Gracias, interesante. Alberto. El nefrólogo Fernando Plat del Hospital San José en estas interesantes charlas con ellos como cada semana. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.